Gloria al nombre de Jesús. Bueno, un saludo en esta mañana cordial para todos nuestros oyentes, todos nuestros hermanos, nuestros amigos, quienes nos están escuchando, nos están observando vía Facebook Live, igualmente vía YouTube. Qué bueno poderles saludar en esta mañana, exaltar el nombre de Jesús, darle la gloria al alto y sublime Dios, al que merece todo el reconocimiento, toda exaltación, toda alabanza, porque para Él es toda la gloria. Qué bueno, hermanos, que podamos nosotros entender que alabar a Dios no solo es cantar, alabar a Dios es nuestra vida, adorar a Dios es quienes nosotros somos. Así que es importantísimo nosotros poder reconocer la profundidad de la alabanza. Va mucho más allá del canto, va con nuestra vida, nuestra obediencia, nuestra actitud, nuestro servir a Dios, nuestro seguir a Dios, nuestro caminar con Él. Quisiera invitarles en esta mañana, hermanos, para que leyésemos la palabra de Dios en el libro de Tito, capítulo 2, versículos 13 y 14. Tito, capítulo 2, versículos 13 y 14. Vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios en esta mañana, y quiero invitarle, hermano, tomemos actitud de escuchar la palabra de Dios, disposición, anhelo de oírla, de recibirla y de tener la mejor disposición para ella. Amén. Recuerde que es lo que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros, y debemos de estar muy dispuestos a recibirla. Dice la palabra de Dios en el versículo 13: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito capítulo 2, versículos 13 y 14. The word of God says like this: looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ, who gave himself for us that he might redeem us for all iniquity and purify unto himself a peculiar people zealous of good works. Vamos a hablar en esta mañana bajo un tema, y es la iglesia. We're going to be talking about a title, and this is the church. Y vamos a continuar. Hace 8 días hablamos acerca de este tema. We'll be continuing with this topic. Y queremos continuar hoy hablando de él. And we want to continue talking about this. La iglesia, the church, es el grupo de hombres y mujeres redimidos por Cristo. It's the amount of people and that are redeemed by Christ, que fueron redimidos para ser parte de ese proyecto especial. that have been redeemed for that special purpose. Recuérdelo, hermano, la iglesia es el proyecto especial de Dios. Remember it, church. The church is the special project of Christ, Con quienes Dios quiso tener una relación especial. with whom Christ wanted to have a special relationship. Es el proyecto especial de Dios. This is the special design and project of God. Dios se tenía guardado este proyecto. God had this project saved for himself. Dios interrumpió el plan que tenía con Israel God interrupted the plan that he had with Israel para dar paso a su iglesia. to leave place for his church. Es el proyecto en el que Dios trajo bendición a la tierra. It is the project in which God brought blessings to the church. Esto es importante entenderlo, hermanos. This is important for us to understand. Si brothers yo and no logro sisters. entender If I don't reach to understand la importancia de la iglesia the importance of the church para Dios, for God, para la misión que Dios tiene con el mundo, for the mission that God has with the world, entonces no lograré entender lo importante que es pertenecer a la iglesia. then I would not be able to understand how important it is to belong to the church. Y yo quiero en esta mañana, And I want this morning, a través de esta reflexión de la palabra de Dios, through this message, poder llegar hasta ustedes to reach you
y tratar de crear conciencia and create conscience por medio de la palabra de Dios through the Word of God. lo que es la iglesia. What the church is, Hermanos, brothers. a veces no se entiende la dimensión de lo que es estar en la iglesia. Sometimes we do not understand what the dimension of being in the church is. Pero permítame recordarle, la iglesia es el proyecto grande de Dios para este siglo malo. But let me remind you, the church is the great project for this bad century. El proyecto más importante de Dios. The most important project of God. Así que comencemos hablando un poco qué no es la iglesia. So let us start first by answering what is not the church. Esto es importante entenderlo, qué no es la iglesia. This is important for us to understand what the church is not about. La iglesia no es el edificio hecho de varillas, cemento y bloques. The church is not a place made by steel, concrete, and blocks. Hermanos, Brothers, la iglesia es el templo the church is the temple compuesto por piedras vivas, built up by live rocks. creyentes edificados, Believers that have been built in y fundamentados en la doctrina de apóstoles y profetas. and fundamented in the doctrine of apostles and prophets. Esto es importante saber que la iglesia, This is important for us to understand what the church is. realmente, hermano, nosotros necesitamos entender que la iglesia somos nosotros, The reality is that we must understand that the church is you and I, pero no cualquier cristiano, but not any Christian, sino aquel que ha sido edificado y fundamentado. but the one that has been built in and fundamented. Y escúchelo bien, en la doctrina de apóstoles y profetas, como dice Efesios. In the doctrine of apostles and prophets, like Ephesians says. Hermanos, Brothers, la iglesia no es un club social, the church is not a social club. no es un lugar de encuentro de amigos, aunque nos encontramos con amigos. It is not a place where we find friends, even though we meet our friends there. Es importante comprender esto. It is important for us to understand that. Se lo repito, hermanos, Let me repeat it to you. no es un lugar de encuentro de amigos, aunque nos encontramos con amigos. It is not a place where we meet our friends for that purpose alone, even though we meet our friends there. Hermanos, la iglesia Brothers, the church no es un grupo de personas que caminan sin rumbo y sin objetivos espirituales. it is not a group of people that walk without purpose or any objective. No es una sociedad de pensamiento individualista. It is not a society with an individualistic way of thinking. Recuerde que estamos hablando lo que no es la iglesia. Remember, we are talking about what the church is not about. No es un grupo de personas que no tienen compromiso. It is not a group of people that do not have commitment. Hermanos, lo que menos quiere hoy la sociedad Brothers, what the society wants the less, es los compromisos. it's commitment. Pero déjeme decirle, esa forma de actuar no es la iglesia. But let me tell you, that manner of working is not about the church. Una vez que hemos visto lo que no es la iglesia, When we have seen what the church is not about, antes de decir lo que es la iglesia, before we talk what the church is about, miremos el precio que le costó al Señor establecer su iglesia. let us look at the price that it costed the Lord for his church. Para que usted y yo esta mañana, hermanos, So that you and I, in this morning, podamos darle un valor a ello muy, pero muy grande. we can value it greatly. Es sumamente importante la iglesia para Dios. It is of great value, the church of God. Y yo quiero repetírselo, hermano, la iglesia es sumamente importante para Dios. And let me repeat it to you. The church is of great value to God. A Dios le costó establecer su iglesia. To God, it costed to establish the church. Recuerde que es el proyecto especial de Dios. Remember that it is the special project of God. Recuerde que Dios lo tuvo guardado Remember that He had it saved
Y Pablo dice, el secreto oculto a través de los siglos. And Paul says the secret project through the centuries, Pero que ahora me había sido revelado, dijo el apóstol. but that now it's revealed. Cuando miramos Tito capítulo 2, versículo 14, When we read in Titus chapter 2 verse 14, vamos a encontrar que el Señor está diciendo de esta manera a través del apóstol, quien se dio a sí mismo, escúchelo hermano, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. he gave himself away. And Gloria al nombre de says like this, Jesús. who gave himself for us, that he might redeem us for all iniquity, and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. Miremos un poco, hermanos, lo que es la palabra redimir. Este pasaje comienza hablándonos, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Let us talk about the word about being redeemed. The word says that he gave himself to redeem us. Para la palabra redimir, The word redeem, usamos tres palabras en griego. for that word we use other three words in Greek. Una de ellas es agorazo, One of them is agorazo. que traduce ir al mercado de los esclavos. That means going to the slave market. La segunda es agorazo, The other one is exagorazo. que es ir al mercado y pagar el precio por los esclavos. That means going to the slave market and paying the price for those slaves. Pero la tercera es lutró, But the third one is lutro, que consiste, además de haber ido al mercado de los esclavos, pagar el precio por los esclavos, consiste en sacar al esclavo y dejarlo libre. It means not only going to the slave market, not only paying for the slave, but also taking him and freeing him. Y permítame decirle, ahí es donde toma sentido la redención. There is where redemption takes place. Así que cuando nosotros como iglesia, el Señor dice, nos redimió, So when we as church, when we say that God has redeemed us, yo como cristiano debo entender el proceso de esta redención. we as Christians must understand the process through this redemption. Estábamos esclavos, We were slaves. estábamos cautivos We were captive. y estábamos contaminados del mundo malo. And we were contaminated. Vamos a ir entendiendo entonces el precio de hacer iglesia, hermanos. So we're understanding the purpose of the church. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros para redimirnos. This is what God did for us to redeem us. Permítame decirle, hay otra palabra que usa Tito en el verso 14 y dice, There is another word that says in Titus, it says the following manner. escúchelo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Who gave himself for us that he might redeem us from all iniquity. Pero luego dice, para y purificar. But later it says, and purify unto himself. Escuche esa palabra, purificar. Listen to that word, purify. Hermanos, el libro de Apocalipsis capítulo 1, Brothers. versículo 5. The word of Revelation, chapter 1. Yo Verse quiero que 5. usted pueda comprender nuestra condición. I want you to understand our condition. Estábamos cautivos. We were captive. Por eso el Señor tuvo que venir a hacer un proyecto de redención. That's why God had to come in and make a project of redemption. Pero además de estar cautivos y necesitar redención, But even more than being captive and needing redemption, estábamos contaminados. we were contaminated Contaminados del pecado, by sin contaminados del mundo. of the world. Y permítame decirle, And let me tell you, ese fue el proceso que Dios necesitó hacer en nosotros. that is the work that God had to do in us. Escuche lo que dice el verso 5.
Listen to what the verse 5 says. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Escúchelo, hermano, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. And from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, unto him that loved us and washed us from our sins in his own blood. Él nos purificó con su sangre. He purified us with his blood. Así que, hermanos, Dios nos redimió y Dios nos purificó. So, brothers and sisters, he purified us and he blessed us. Y qué bueno poder Redeemed us. entender en esta mañana. And it's important for us to understand in this morning. Todo esto lo hizo Dios porque quería un pueblo para Él. All of this God did so because he wanted his own people. Escúchelo, hermano, quería un pueblo para sí mismo. He wanted people for himself. Y esto cuando se mira And when we look at this en el idioma griego, in the Greek language, cuando se habla de algo para sí mismo, when we talk about something for ourselves, se está pensando en el botín de guerra. it is being thought about the treasures of war. Pero ese botín de guerra que se reservaba para el rey, But this part of the treasure that was reserved for the king, lo que se reservaba para el rey, para el que había triunfado en la guerra, era lo mejor. what was reserved for the king after the war was the best of the whole treasure. Así que qué bueno en esta mañana poderlo entender, hermanos. So how good it is for us to understand it this morning. Dios quiso reservarse la iglesia para Él, God wanted to reserve his people, his church for himself. para que usted y yo fuéramos propiedad de Él, exclusividad de Él, lo mejor de todo el botín. So that you and I, we were the exclusivity, the VIP of this treasure. El libro de Hebreos en el capítulo 9, en el versículo 12, Hebrews 9 verse 12. vamos a encontrar, hermano, lo que costó esta iglesia, lo que costó usted y yo, lo que a Dios le costó hacer iglesia. We would find what it costed God, you and I, what it costed for the church. What was the price for the church? Escuche el versículo 12, dice de Hebreos 9, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, Neither by the blood of goats and calves, sino por su propia sangre. but by his own blood he entered. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. He entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Hermanos, esto es grande. Brothers and sisters, this is big. This is great. Esto es glorioso. This is glorious. Cuando se habla de lo que le costó al Señor hacer su iglesia, When we talk what is the price for the church, vamos a encontrar, hermanos, we will find que Él pagó un precio muy grande por su iglesia. that he paid a special price, a great price for his church. Apocalipsis capítulo 5, verso 9. Revelation chapter 5 verse 9. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Listen to what the word of God says. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, And they sung a new song, saying, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, Thou art worthy to take the book, porque tú fuiste inmolado, and to open the seals thereof. y con tu sangre nos has redimido For thou wast slain, and hast redeemed us to God by thy blood, para Dios y de todo linaje y lengua y pueblo y nación. out of every kindred and tongue and people and nation. Todo esto le costó al Señor establecer su iglesia. All of this was the price to establish the church, Escuche esto, hermano, para hacerla para Él. to make it for himself. Qué bueno nosotros poder entender How good it is for us to understand lo que significa para Dios su iglesia. what it is to the church means to God. Hermano, Dios quiere salvar un pueblo.
God wants to save a people. Y escuchen esto, no solo individuos que crean en Él. But let me tell you, not only individuals that believe in Him. Es importante comprenderlo. Dios quiere salvar un pueblo, no individuos únicamente que crean en Él. Listen to this. God wants to save a people. He doesn't only want to save individuals who believe in Him. Hay personas que ellos dicen, yo creo en Dios. There are people that say, I believe in God. Pero yo quiero decirle, Dios no quiere individuos aislados que crean en Él. But God doesn't want people that have been isolated and they believe in Him. Uno de los objetivos de la iglesia, One of the objectives of the church, cuando el Señor la creó, when God created it, cuando Él la estableció, when He established it, cuando le dijo a Pedro, when He said to Peter, voy a establecer mi I iglesia. will establish my church. Noten esto, hermanos, Dios no dijo individuos que crean en mí. Listen, be careful about this. God didn't say individuals who believe in me. No, el Señor dijo mi iglesia. God said my church. Quiere decir que Él estaba hablando de Él y que Él quería gozarse en su iglesia. So He was talking about himself and He wanted to rejoice in His church. Dios estaba hablando de la unidad de la iglesia. He was talking about the unity of the church. Hermanos, para Dios la unidad de la iglesia es muy importante. Brothers, for God, the unity of the church is very important. La unidad de la iglesia The unity of the church es algo que Dios buscaba. is something that God looked for. Por eso el Señor nos invita, That's why God invites us. amaos los unos a los otros, He tells us, love thy other, thy neighbor. perdonaos los unos a los otros, Forget thy neighbor. gozaos con los que se gozan, Forgive thy neighbor. llorad con los que lloran. Rejoice with those that are rejoicing and cry with those that are crying. Por eso la Biblia dice, no dejando de congregarse. That's why the Bible says, do not be as those that do not go to church. Por eso la Congregate. Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es ver a los hermanos juntos y en armonía. How great and how marvelous is for those brothers to be united and in harmony. Está hablando en todos estos versículos de unidad, de grupo. He's talking about all of these verses about unity, about group. Hay personas que no van a la iglesia, There are people that do not go to church, pero ellos creen en Dios. but they believe in God. Pero le quiero decir, But let me tell you, ese no es el propósito de Dios, ni de esa manera Dios diseñó la iglesia. that is not the purpose of God, and God did not design the church with that purpose. Hermanos, Brothers, la unidad de la iglesia the unity of the church, es lo que hace que ella cumpla su misión. it's what makes it fulfill its mission. Y yo quiero que usted comprenda esto. And I want you to understand this. Tenemos por ahí una frase, un refrán que decimos, We have a phrase which we say, una sola golondrina no hace llover. a simple bird doesn't make it rain. Eso quiere decir, un solo pájaro no hará efecto. It means a single bird will not make a big effect. Hermanos, Dios, uno de sus proyectos One of the projects of God es que la iglesia fuera para Él, is that for the church to be His, pero también que ella cumpliera una misión. but also for the church to fulfill a mission. Y esto es importante entenderlo como iglesia. And this is important to us, for us to understand as a church. Hermanos, Brothers, si te llamas cristiano, if you call yourself a Christian, pero no eres miembro de la iglesia a la que asistes continuamente, but you are not a member of the church in which you assist continually, permítame decirle, allow me to tell you, permítame darle una peligrosa noticia. allow me to give you a dangerous notice. Me temo que usted puede estar caminando al infierno y no darse cuenta. Maybe you are going to hell without knowing it. Eso quiere decir que yo no puedo ser creyente individualista, This means that I cannot be a believer, individualistic believer. porque número uno, Because first, Dios quiere la unidad de la iglesia. God wants the unity of the church. Número dos, la iglesia unida podrá cumplir la misión. A united church can fulfill its mission. Hermanos, Brothers, no es que la salvación dependa de la iglesia. it's not that salvation depends on the church.
Pero escúchame bien, But listen to me carefully. pero hacer parte de la iglesia But being part of the church te ayuda a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. helps you to walk through the will of God. Permítame ampliarle un poco más. Allow me to generalize it a little bit more. Una persona no puede decir que pertenece a la iglesia del Señor, A person cannot say that he or she belongs to the church of God, pero no está caminando acorde a lo que Dios quería. but he or she is not walking with what God wills it. Dios quiere la unidad, God wills the unity. pero un cristiano dice, yo no me congrego. But a Christian says, I will not congregate. O alguien dice, yo pertenezco a la iglesia, pero no me preocupa lo que pase con ella. Or someone else might say, I belong to the church, but I do not care what happens to it. Miremos un poco más allá lo que es la iglesia. Let us look beyond and let us see what the church is about. Hermanos, y miremos And let us look la relación que debemos de tener con la iglesia. at the relationship that we must have with the church. Y yo quiero que en este punto usted logre comprender, hermanos, And I want us to understand in this point, porque cada cristiano tiene una relación con la iglesia y debe tener una relación especial con la iglesia. because each Christian has a relationship with the church, and it must have a special relationship with the church. Y no olvide, una vez más se lo reitero, And allow me to remember it to you. es que la iglesia es el proyecto especial de Dios. The church is the special project of God. Por eso Él cuidó cada detalle con ella. That's why He took care of each and every little detail. Hermanos, no hay nada más bonito que ver un desfile militar cuando marchan en orden y todos siguiendo el compás. It is very beautiful to see when an army walks along. They're walking all together. Cuando ellos marchan en conjunto, When they're walking as a group, eso transmite un mensaje. that sends a message. No hay nada más bonito que escuchar un grupo musical There is nothing more beautiful than listening to a musician band cuando ellos tienen armonía, when they have harmony, cuando ellos entran en el tiempo. when they have tempo. Pero si cada uno entrara por el lado que quiere y en el tono que quiere, sonaría catastrófico. But if any one of those entered into a different tempo or went into a different tone, it would not sound pleasing. Por eso es importante que cada cristiano entienda la relación que tenemos con la iglesia. That is why each and every Christian must understand what our relationship is with the church. Hermanos, este no es el plan de nosotros, es el plan de Jesucristo. This is not our plan. This is the plan of Jesus Christ. Así que escuche la relación que debemos tener con la iglesia. So listen to what the relationship we must have with the church. La iglesia es un grupo comprometido de personas con Dios y con los que le rodean. The church is a group of people that are committed with God and the church. Hermanos, Brothers, estar en Cristo es amar la iglesia. being in Christ must entail loving God. El and the church. cristianismo es Cristo. Christianism is Christ. La iglesia es seguidora de Cristo. The church is a follower of Christ. Escuche esto, hay personas que dicen, a mí me gusta tal lugar porque todo es abierto. There are people that might say, I like that place because everything is pleasing to my own will. Porque todo se vale, Because everything is allowed. porque todo se acepta, Because everything is accepted. porque no tengo compromisos. Because I do not have commitments. Pero déjeme decirle, eso no es la iglesia. But let me tell you, that is not the church. Ese es el pensamiento o el grupo que alguien formó. That is the way of thinking or the group that someone else established. Hermano, pero lo que el Señor llamó iglesia es otra cosa. But what the Lord called His church is something else. Yo quiero decirte algo esta mañana. I want to tell you something this morning. Es muy importante mirar la cosmovisión que tenemos nosotros. It is of great importance for us to look at the cosmovision that we have. Y la cosmovisión And the cosmovision son los lentes are the lenses por medio de los cuales yo veo algo o una situación. through which I look at a situation or I look at something.
Así que es importante, hermanos, la cosmovisión no es la situación misma, es los lentes por donde yo miro la situación. So the cosmovision is not the situation itself, but rather the lenses through which I look at the situation. Así que hay personas que están mirando mal desde su cosmovisión lo que es la iglesia. So people are looking wrongly through their cosmovision what the church is about. Y si yo no lo logro entender, And if I do not understand it, hermano, yo puedo estar caminando dentro de ella, I might be walking inside of it, pero por mi propio camino. but through my own path. Y Dios diciendo, hey, me estás desordenando la línea que llevo con mi iglesia. And God telling us, you are going to another way that disorganizes what I wanted for my church. Hey, yo tengo un propósito con mi iglesia, I have a purpose with my church. pero tú caminas por donde quieres. But you walk wherever you go, you want to go. Tú quieres estar en la iglesia cuando quieres. You want to be in the church whenever you want to be in. Tú eres parte de ella cuando quieres. You want to be part of it whenever you want it. Pero hermanos, But brothers, Dios quiere una iglesia, por eso Él dice lo que le costó a ella, hermano, para redimirla por su sangre. God wants a church, and that is what the price was so high, because He redeemed it with His blood. Escuche, para Listen. purificar para sí un pueblo propio, un pueblo. To purify for Himself a people. Gloria a Dios. Hermano, la palabra de Dios dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos. Those that are from Christ, they have crucified their flesh. Escucha eso, hermano, es que Dios quiere eso, una iglesia que pueda seguir lo que el Señor estableció. Usted y yo como iglesia debemos seguirlo a Él. God wants a church that follows what He established. Gloria a Dios. Glory to God. Hermano, ser iglesia Being part of the church, es estar activo las 24 horas del día. it's being active 24/7. Hermano, la iglesia está en función las 24 horas del día. It's being in function 24 hours of the day, Los 7 días de la semana. 7 days of the week. Hermanos, Brothers, nosotros venimos al culto, we come to the service, pero déjeme decirle, tenemos una expresión equivocada. we have a wrong expression. Nosotros decimos, vamos a la iglesia. We say, let us go to the church. Ya nos abrieron la iglesia. They have opened the church for us. El jueves entramos a la iglesia. On Thursday, we go to the church. Pero le digo, nada más equivocado que eso. But let me tell you, nothing far from the truth than that. La iglesia está abierta. The church is open. La iglesia no la han cerrado. The church was not closed. Los cristianos que se callaron durante todo este tiempo The Christians that got in silence through all of this time, tienen una confusión de lo que es la iglesia del Señor. they have a confusion about what the church is about. Hermanos, de la iglesia se espera, de usted y de mí se espera que estemos activos. From the church, we are expected to be active Porque hay una misión con nosotros. because there is a mission with us. Y yo quiero decirle, hermanos, And let me tell you, cada cristiano debe cuidar la iglesia. each and every Christian must take care of the church, Debe amar la iglesia. must love the church. Hermanos, Brothers, cada detalle de ella hay que cuidarlo. each detail of it, we must take care of it. Hermanos, Brothers, ella es el proyecto más especial de Dios. it is the most special project of God. Y yo quiero decirte en esta mañana todo lo que tienda a afectar la iglesia del Señor. And let me tell you, each and everything that may affect the church, Cada miembro de ella each member of it debe cuidarlo, must take care of it, debe repararlo. must repair it. No puedo pensar de manera individual. I cannot think in an individualistic way of thinking. Cuando usted aceptó a Cristo, When you accepted Christ, usted aceptó ser parte de la iglesia de Cristo. you accepted to be part of the church of Christ. No existe tal cosa There is no such thing como que yo pertenezco a la iglesia pero actúo a mi manera. that I'm part of the church, but I act in a different manner. Hermanos, o somos de la iglesia Or
we are part of the church, O puede ser que yo piense que pertenezco a la iglesia, pero no lo soy. or maybe I think that I'm part of the church, but I am not actually. Porque la iglesia piensa como iglesia. Because the church thinks as a church. Y eso es lo que el Señor dijo. And that is what the Lord said. Hermanos, el que entiende lo que es la iglesia del Señor, The one that understands what the church is about la va a cuidar. will take care of it. Escuche lo que Pablo dijo en 1 de Corintios 15:9. Listen to what Paul said in 1 of Corinthians. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. For I am the least of the apostles. Y dijo él, y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. He said that I am not meet to be called an apostle because I persecuted the church of God. Hermanos, Brothers, escuche lo que Pablo dijo. listen to what Paul said. Él no está diciendo perseguía a unos cristianos individuales. He didn't say I followed individualistic or individual Christians. Cuando él está diciendo perseguía a la iglesia, When he said I persecuted the church, él no los había podido perseguir a todos a la he vez. couldn't have followed each and every single one of them at the same time. Pero con 2 o 3 o 5 o 10 que perseguía, estaba tocando la iglesia. But with 2, 5, or 10, he was persecuting the church. Hermano, nosotros necesitamos entender que cada uno de nosotros hacemos parte del conjunto de Dios llamado iglesia. We must understand that we are part of the conjunction that is called the church. Cuando alguien toca la iglesia, When someone touches the church, mejor cuando alguien toca a un miembro de la iglesia, better to be said, when someone touches a member of the church, está tocando la iglesia. he or she is touching the church. Cuando alguien se mete con alguien de la iglesia, When someone gets involved with someone of the church, le está tocando la iglesia al Señor. he's touching the church of God. Por eso cuando That's why when Pablo se encontró con Jesús en el camino, Paul met Christ in the path, hermanos, brothers, Pablo no estaba persiguiendo a Jesús. he wasn't persecuting Jesus. Él estaba persiguiendo cristianos. He was persecuting Christians. Pero note la respuesta de Jesús cuando le habló. But listen to what the response of Christ was. Aquel hombre todavía no era apóstol. That man, Paul, was not yet an apostle. Le preguntó, ¿quién eres, Señor? He asked him, who are you? What are you, Lord? Pero note la respuesta de Jesús. But listen to the response of Christ. Yo soy Jesús, I am Jesus, a quien tú persigues. the one you are persecuting. Es que la iglesia está unida a Cristo. Because the church is united with Quien Christ. toca a algunos toca a Cristo. The one that touches some, he is touching Christ. Quien se mete con los hermanos se mete con Cristo. The one that is getting involved with the brothers, he's getting involved with Christ. Gloria al nombre de Jesús. Praise the Lord. Hermanos, Brothers, la iglesia somos todos nosotros. the church is you and I, each and every single one of us. Y tenemos unidad y debemos tener unidad. And we have unity, and we must have unity. Esto es muy importante. This is very important. A veces hay un problema Sometimes there is a problem, y hay personas que pueden pensar dentro de la iglesia and there are people that might be thinking inside of the church, que lo arregle el pastor, the pastor must solve it. que lo solucione el pastor, Let the pastor solve it. que lo solucione la junta. Let the commitment and Que lo arregle el grupo de líderes de la iglesia. let the group of leaders take care of it. Pero le quiero decir, hermanos, But I want to tell you, brothers, no funciona así. it doesn't work like that. Si todos somos iglesia, If you and I, we are the church, todos buscamos solucionar el problema. you and I, we look to find a solution for that problem. Porque hay personas que piensan que son de la iglesia, Because there are people that think they are part of the church, pero no les preocupa la iglesia. but they do not care about the church. Y en los ojos de Dios no funciona así. And in the eyes of God, it doesn't work like that. Si algo pasa con un hermano, If something happens with a brother, toda la iglesia está en función de ello. the whole church is in function of it. Si hay un problema con la iglesia, If there is a problem with the church, toda la iglesia está en función de ello. the whole church is in function to solve that. Gloria al nombre de Jesús.
Praise the Lord. Hermano, la iglesia somos todos. The church is you and I. Todos nos ayudamos. All of us, we take care of each other, help each other. Todos nos apoyamos. We support each other. Todos estamos en función los unos de los otros. We are in function of each other. Si algo no va bien, If something goes south, Dios no espera que alguno diga, es que la iglesia, es que los líderes, es que el pastor. God doesn't expect someone to say, oh, it's because of the leaders, it's because of the pastor or something else. Dios espera que usted como parte de la iglesia diga, yo soy parte de la iglesia y qué puedo hacer para que esto mejore en bien de la iglesia, lo que Dios más ama. We're expected to say, this is the church. I am part of the church. This is the project that God loves the most. La palabra de Dios dice The word of God says en Romanos capítulo 15, versículo 14, in Romans chapter 15, verse 14, la palabra de Dios dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, and I myself also am persuaded of you, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. my brethren, that ye also are full of goodness, filled with all knowledge, able also to admonish each one another. Escuche esto, Pablo está diciendo, Paul is saying, hermanos míos, brothers of mine, y está hablando en sentido general diciendo, and he was talking in a general manner. estáis llenos de bondad You are filled of y llenos de conocimiento, and filled with knowledge, de tal manera que puedan amonestarse, llamarse la atención, ayudarse en unos a otros. being able to admonish or take care of each other, call out each other. El mismo apóstol Pablo en el capítulo 16, versículo 17, The same Apostle Paul in chapter 16, verse 17, vuelve Pablo y dice, mas os ruego, hermanos, now I beseech you, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. brethren, mark them which cause divisions and offenses contrary to the doctrine which ye have learned, and avoid them. Y escuche el verso 19 dice, And verse- 18, perdón, And verse 18 says, porque tales personas nos sirven a nuestro Señor Jesucristo, for they that are such serve not our Lord Jesus Christ, sino a sus propios vientres, but their own belly, y con suaves palabras y lisonjas and by good words and fair speeches engañan los corazones de los ingenuos. deceive the hearts of the simple. Qué importante entender esto, iglesia. How great for you and I to understand it, church. En primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, First of Thessalonians, chapter la 5. palabra de Dios nos está hablando The word of God is talking to us, y nos está profundizando and it's going deep de lo que es la iglesia, hermano, lo que somos nosotros en conjunto. about what the church is about, what we are in conjunction. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros It y says, os presiden en el Señor y os amonestan. and we beseech you, brethren, to know them which labor among you, and are over you in the Lord, and admonish you. Y el verso 13 dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. And verse 13 says, and to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. Así que el apóstol nos está hablando de la importancia de estar unidos y cuidar la iglesia. So the apostle is telling us about the importance of being united and taking care of the church. Iglesia, Church. es importante tener una visión clara de lo que somos como iglesia. It is important for us to have a clear vision of what the church is. Hermano, la iglesia no son 3 o 4 hermanos que se reúnen ellos solos. The church is not only 2 or 3 brothers that are united by themselves. La iglesia somos el conjunto de hombres y mujeres redimidos por la sangre de Jesucristo. The church is the group of people in conjunction that have been redeemed by the
the blood of Christ. Todos estamos llamados a estar comprometidos y vinculados con la We iglesia. are all called upon to be compromised and committed with the church. Hermanos, si la iglesia va bien, vamos bien todos. Brothers, if the church is doing well, we are all doing well. Oh, pero si algo no va bien en la iglesia, vamos mal todos. But if something goes wrong, then everything is going wrong with us as well. Por eso es importante pensar como iglesia. That is why it is important for us to think like a church. Hermanos, es importante estar unidos en el trabajo por la obra de Dios. It is important for us to be united in the work for the glory of God. ¿Sabe qué quiere el enemigo? Do you know what the enemy wants? Sembrar en la mente de muchos hermanos To put into the minds of many Christians and brothers pensamientos tales como: such thoughts like, yo no me relaciono con todos. I do not get involved with every one of them. Yo no comparto lo que dicen los hermanos. I am not in agreement with what they are saying. Yo voy al culto, pero no me interesa hablar con nadie. I go to the service, but I do not care about being in a relationship with one another. Like a brother, ¿Sabe qué sister. quisiera el enemigo? Do you know what the enemy wants? Que a usted no le preocupe la iglesia en conjunto. Is for you to not care about the church as in a conjunction manner. Dios quiere personas que digan: God wants people that might say, conmigo no cuenten para eso. the enemy wants people that say, do not count on me on that. El enemigo quiere personas que digan: The enemy wants people that say, yo por eso es que no me relaciono con la gente. that's why I do not get involved with anyone. Pero Dios dice otra cosa. But God says something else. Él dice: He says, alegraos, rejoice. regocijaos, Rejoice once and again. habitad juntos, Live together in amaos harmony. los unos a los In otros. harmony, loving thy other. Iglesia, Church, no podemos juzgar a la iglesia como si nosotros no fuéramos parte de ella. we cannot judge the church as if we are not part of it. Hay personas que hablan de la iglesia como si ellos no fueran parte de la iglesia. There are people that they act as if they are not part of the church. Que Dios nos guarde, hermanos. God save us from that. Casi uno no escucha a una persona que diga: It's hard to find a person that says, es que yo soy mala gente, I am bad. es que yo soy una mala persona, I am a bad person. es que yo no soy un buen amigo, I am a bad friend. es que yo no soy una persona que quiere servir. I am not a person that wants to serve. ¿Sabe? Do you know something? Normalmente cuando uno habla de uno quiere mostrar algo bueno. Many times when we talk about ourselves, we want to express something good. Los que hablan de la iglesia The ones that talk about a church, quizás no han entendido maybe they have not understand que ellos están Understood. hablando mal de ellos mismos. that they're talking bad about themselves. Porque usted es la iglesia. Because you are the church. La iglesia no son ellos The church is not them y yo no. and not I. La iglesia somos nosotros. The church is a we. Hermanos, Brothers and sisters, nosotros somos parte del problema y de la solución. we are part of the problem and we are also part of the solution. Esa es la iglesia. That is the church. Por eso el Señor no llamó a una persona y le dijo: tú funciona por acá y tú por allá. El Señor dijo: ustedes son la iglesia. That is why God did not call out a single person and say, you do this and do that. No, God called upon a church. Primera de Corintios 12 First of Corinthians 12, nos está hablando it's telling us de los dones espirituales about spiritual talents and gifts. y nos está contando, hermano, cómo funcionan esos dones en pro de toda la unidad de la iglesia. It's talking about how all of those gifts work in conjunction for the church. Y escuche esto, hermano. And listen to this, brothers. Voy a leer algunos versículos. I am going to be reading some verses. Primera de Corintios 12, First of Corinthians 12, verso 13. verse 13. Vamos a leer algunos versículos. Let us read some verses. Lo leeré en español y luego Esteban lo leerá en inglés. It will be read first in Spanish and then in English.
Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, For as the body is one and hath many members, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Escuche esto: si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Hermano, esto hay que entenderlo. Verso 16: y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? it says like this: For as the body is one and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. For the body is not one member, but many. If the foot shall say, Because I am not the hand, I am not of the body, is it therefore not of the body? And if the ear shall say, Because I am not the eye, I am not of the body, is it therefore not of the body? And it continues to say, If the whole body were an eye, were the hearing? If the whole were hearing, were the smelling? But now hath God set the members, every one of them, in the body as it hath pleased him. Escucha esto, hermano. Listen to this, brothers and sisters. Hay personas que creen porque ellos actúan de manera individual, There are people that believe because they are acting in an individualistic manner, que siguen siendo del cuerpo, that they continue to be in part of the body. pero ellos necesitan entender que todo el que camina de manera individual se está saliendo del plano de Dios. But they must understand that each and every single one of them that is acting in an individualistic manner is going away from the purpose of Christ. Pero si alguien pertenece al cuerpo But if someone belongs to the body y actúa de manera individual, and are acting in an individualistic manner, él no sabe que le está haciendo un daño grande al cuerpo. he doesn't know that he's acting against the body of Christ. Hermano, no podemos hacerle daño al cuerpo de Cristo. We cannot act against the body of Christ. La iglesia es el cuerpo de Cristo. The church is the body of Christ. La iglesia es el proyecto especial de The Dios. church is the special purpose of God. Es el proyecto especial para este siglo malo. It's the special project for this bad century. No podemos andar unos miembros hacia un lado y otros miembros hacia otro lado. Some members might not be going this way and others in the opposite way. Aunque seamos diferentes, If we are different, pero nos une un mismo espíritu en un mismo cuerpo. we must remember we are united in the same spirit and in the same body. Nos une lo que Cristo hizo y el lugar donde Cristo nos colocó, su iglesia. We are united by what God did and what God put us inside of His church. Hermano, permítame decirle algunas metáforas que usa la Biblia para comparar la iglesia. Brothers, let me tell you some metaphors that the Bible tells us about describing the church, Para que usted pueda observar lo importante que es la iglesia. so that you might understand the importance of the church. Y yo quiero que podamos entender en esta mañana, en muchas de ellas nos habla de unidad, de comunidad, de grupo. And in many, I want you to understand that in many of them, they're talking about commitment, about unity with each other. La iglesia es una nueva comunidad formada por Cristo. The church is a new community formed by Christ. Pablo la vio como un equipo de atletas Paul looked at it as a group of athletes, que aunque todos corren, that even though every single one of them was running, ellos runs, están buscando que la iglesia gane. they're looking for the church to win. Así que es comparada como cuando juega un equipo de fútbol. So it is compared when a soccer team plays, Aunque hay 11 jugadores even though there are 11 players in each team de diferentes naciones, from different nations, aunque juegan en diferentes posiciones, even though they played in different positions, unos adelante, some ahead, otros atrás, some in the back, otros en el medio, some in the middle, pero todos tienen la mentalidad de que el equipo debe ganar. but each one of them thinks about winning for the Así team. que como iglesia, hermanos, So we as church, nos espera que uno de sus miembros we're not expected that one of the members esté jugando a hacer gol al lado
a su propio lado. They're not expected to be scoring in their own goal. Por el contrario, cada uno está en función, debo de hacer lo mío bien para que la iglesia del Señor gane, triunfe y cumpla su misión. On the contrary, they're thinking, let me do my work well so that the church can triumph, can fulfill its mission. Hermanos, la iglesia es la novia de Cristo. Brothers, the church is the girlfriend of the Lord. No una persona, la iglesia en conjunto. Not a person, the church in conjunction. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad para este mundo. It is the pillar of truth. Ella es el fundamento de la verdad para este mundo. It is the fundament of this world. No una persona, la iglesia. Not one person, the church. La iglesia es vista como el santuario del Señor. The church is looked at as the sanctuary of the Lord. La iglesia es la luz del mundo, The church is the light of the world, la sal de la tierra. the salt of the earth. Escuche, todas estas son metáforas que hablan de lo que es la iglesia y cómo Dios la presentó. All of these are metaphors that are presenting the church by God. La iglesia es una familia, The church is a family. la iglesia es un cuerpo, The church is a body. la iglesia es un pueblo, It is a town. la iglesia es un rebaño. It is a group of a sheep. Ella es un rebaño, It is a group of sheep. ella es un templo, It is a temple. ella es un ejército donde Cristo es el capitán. It is a sheep where God or Christ is the captain. Yo quiero decirle, hermano, con todas estas metáforas, Let me tell you, with all of these metaphors, no piense que se puede ser un buen cristiano alejado de la iglesia. do not think that you can be a good Christian being far away from the church. Eso existe en tu pensamiento, That might exist in your thoughts, pero no en el de Dios. but not in the ones of God. Yo no puedo tener un dedo que diga que es de este cuerpo, pero está en otro lugar. I cannot say that I have a finger that is in this body, but it's in a different place. It's of this body and it's in a different place. Este dedo está en esta mano This finger is in this hand, y ayuda a esta mano and it helps this hand, y trabaja por el cuerpo and it works for the body, y lucha porque el cuerpo vaya adelante. and it fights so that the body can go ahead. Hermanos, la iglesia es el grupo de personas redimidas por Cristo, pero unidas entre sí. Brothers, the church is a conjunction of people that are redeemed by Christ, but they're working for each other. Hermanos, Brothers, la iglesia es una church. comunidad de it is creyentes a community of believers que deben amarse, that must love the other, cuidarse, take care of each other, ayudarse. help each other. Jesús dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Jesus said, I give you a new commandment, that you must love thy neighbor, Hermanos, thy other. Brothers, a nosotros nos identifica como iglesia we are identified as a church, el que estemos unidos como iglesia. being united as a church. La definición de iglesia es The definition of a church, grupo de personas redimidos, lavados y transformados por Cristo, unidos entre sí. group of people united, redeemed, and purified by Christ. Y eso es importante entenderlo. No puede haber alguien que diga, yo escucho, yo estoy, pero no pertenezco. This is important for us to understand. You cannot say, I am part of it, I belong to it, but I am not involved with it. La iglesia estamos unidos, gloria al The Señor. church, we are all united. Y déjeme terminar diciendo, And let me finish by saying, la iglesia tiene una misión. the church has mission. Y si no está unida, no la podrá cumplir. And if we are not united, we cannot fulfill it. La misión de ella es presentarle al mundo el Evangelio de Cristo y lo que el Evangelio puede hacer en nosotros. Its mission is to preach the gospel and to preach what God can do inside of our lives. Hermanos, el mundo quiere ver la iglesia más que hablando, actuando. Let me tell you, the world wants to see the church more than talking, acting. El mundo será impactado The world will be impacted upon por una iglesia que está unida, by a church that is united,
por una familia, por familias unidas. by families that are united. Oh, cómo se ríe el diablo Oh, let me tell you how the enemy laughs cuando logra dividir las familias, por ende divide la iglesia, y esa es la imagen que le transmitimos al mundo. when he can separate the church, and that is the image that is presented to the world. Oh, hermano, cuando yo me divido en mi familia, en mi pensamiento, estoy sin darme cuenta deteniendo la iglesia. When I am separated in a family without I knowing it, I am separating part of the purpose of the church. Hermano, la misión de la iglesia es mostrar al mundo la gracia de Dios. The mission of the church is to present the grace of God to the world. Yo quiero hacerte una pregunta en esta I want to mañana. give you ask you something this morning. ¿Cuánto amas la iglesia? How much do you love the church? ¿Cuánto das por la How much iglesia? do you give for the church? ¿Cuánto estás dispuesto a ayudar a la Or iglesia? how much are you able or do you want to give for the church? ¿Cuánto te preocupa la iglesia? How worried are you for the church? Déjeme decirle, no existe llamarme hijo de Dios y no hacer parte de su It iglesia. doesn't exist to be called a son of God, son of God, and not being part of the church. Parte de ser hijo de Dios es que Él te coloca en su iglesia. Part of being children of God is that He puts us inside of His church. Y si te colocó en su iglesia es para que la embellezcas, And He placed us in the churches so that you make it pleasing, you make it beautiful, para que la hagas más bonita, so that you make it more beautiful, para que cada cristiano diga, llegué yo. so that each Christian says, I am here. ¿Qué puedo hacer para que la iglesia sea más linda? What can I do to make the church more beautiful? ¿Cómo le ayudo al dueño de esta iglesia para que se vea más bonita? How can I help the owner of this church, God, to make it more beautiful? Hermano, cuando usted trabaja para un hotel, una compañía, un restaurante, Let me tell you, when you work for a hotel, a company, or a restaurant, usted quiere que ese hotel se vea más bonito por usted. Y usted quiere que ese restaurante se vea mejor por usted. Usted quiere You que want- esa compañía sea mejor por su labor y su trabajo. you want it to be more beautiful for you. You want it to be more pleasing for you, that company, that restaurant, that place. Hermanos, Brothers, si nosotros if we no nos preocupa lo que suceda con la iglesia, are not worried about what happens with the church, aunque cantes y ores, even though you sing, even though you pray, te quiero decir, I want to tell you, estás caminando en contravía con lo que Dios más quiere. you're going on the opposite side against what God wills. Oh, Dios ama su iglesia. Oh, God loves His church. Dios ama su iglesia, hermanos. God loves His church. Por eso el que quiera caminar en la misma dirección de Dios, That's why everyone that wants to walk with the same path as Christ cuidará su iglesia, will take care of the church, amará la iglesia, will love the church, velará por la iglesia, will take care of the church, hará lo que sea para que ella sea más bonita, will do whatever it takes to make it more beautiful, hará lo que sea para que ella sea más especial. will do whatever it takes to make it more special. Toda decisión que tomes, hermano, Every decision that you take, piensa cómo afecta a la iglesia. think, how does it affect the church? Voy a hacer un negocio, I will involve myself in this business. ¿en qué afecta a la iglesia? How does it affect the church? Voy a tomar una decisión con mi hogar, I will take a decision with my family, with my home. ¿en qué afecta a la iglesia? How can it affect the church? Me voy de la iglesia y no me interesa. I am going far away from the church and I don't care about it. Oh, ¿en qué afecta a la iglesia? Oh, how does it affect the church? Voy a vivir a mi manera. I will live in my own manner. ¿En qué afecta a la iglesia? How does it affect the church? Y déjeme terminar con esta frase. And allow me to end with this phrase. ¿Te imaginas Can you imagine donde en la iglesia if the church, todos tuviésemos el mismo sentir? we all had the same feeling, Si todos amáramos a Dios, if we all loved God, si todos cuidáramos la iglesia, if we all loved the church, si took care of amáramos it, a los perdidos, if we love those that are lost, si todos tuviéramos el mismo sentir por la iglesia, if we had the same feeling for the church, hermanos, brothers, el mundo the world estaría pidiendo cupo en la iglesia. will ask Him to take place inside of the church, La to be gente part of it. diría,
People will say, yo would quiero say, entrar a la iglesia. I want to enter the church. Yo quiero ser parte de I la want to be iglesia. part of it. Qué bueno que usted no camine How great is for you not to walk de manera individual frente a la in an iglesia. individualistic manner before the church. Dios nos quiere unidos God wants us united y en pro de su iglesia. and pro His church. Acompáñeme a orar, por favor. Join me in this prayer. Dígale, Señor, ayúdame. Señor Jesús, oh Dios eterno, yo te ruego por cada hermano que hace parte de la iglesia, por cada amigo, Señor, que va a ser parte de ella, Dios. Oh Dios, que en los que estamos en ella pensemos como tú piensas de ella, la querramos, la ayudamos, la fortalecemos y estamos en pro de ella, Señor. Te ruego por los amigos que van a ser parte de ella, Señor. Oh Dios, que ellos la cuiden, la amen, velen por ella, Señor. Se esfuercen por la iglesia, que cada miembro de ella, Señor, se duela, se preocupe y diga: ¿cómo la hago mejor? ¿Cómo la hago más bonita? ¿Cómo hago que tu iglesia avance y crezca, Señor? Bendícenos, Dios eterno, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oh Dios maravilloso, en tu nombre, Padre bendito. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Qué maravilloso ser parte de la iglesia del Señor. Qué bonito, hermano, ser miembro de la iglesia del Señor. Qué bendición tan grande amar, cuidar y querer su iglesia con amor, con entrega y compasión, como lo hizo el Señor por nosotros. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. Escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su protección me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Me escogió para alabanza de su gloria, y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue la admiración al ver su gracia, cuando me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Tengo un sello que el Espíritu me ha dado, cuando mi confianza puse solo en mi Salvador. Sello que el Señor me dio de vida eterna, escogido fui de Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Gloria al Señor. Escogido fui de Dios en el amado.
Qué bueno, hermanos, entenderlo. Él nos escogió, iglesia. Cuide la iglesia, ame la iglesia, dé muy buen testimonio, hermano. Camine por donde vaya con la frente en alto y diga: pertenezco al proyecto más grande de Dios, su iglesia. Él me escogió. Escuche, Dios te escogió para ponerte en su iglesia. Hermanos, demos el mejor ejemplo, el mejor testimonio y cuidemos la iglesia del Señor. Vamos a darle gracias a Dios, no sin antes oremos, y estaré dando un breve anuncio. Señor, te damos gracias. Gracias por pertenecer al cuerpo tuyo, Señor. Gracias por pertenecer a tu iglesia. Guárdanos, Señor, de caminar de manera individual, de actuar de manera individual, de vivir a nuestra manera, sin darnos cuenta que somos iglesia y que somos parte del cuerpo, y que como tal tú esperas que vivamos, actuemos y seamos, Señor. Yo te ruego, Padre bendito, bendice tu iglesia, tus hijos, mis hermanos, ayúdales, Padre Santo. Oh Dios maravilloso, te ruego, te pido, Padre Santo, que nos bendigas y nos ayudes a tomar decisiones sabias en pro de tu iglesia, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, gracias a Dios nos han dado el espacio ya esta semana de poder entrar de nuevo al templo. Vamos a entrar con la ayuda del Señor el día jueves. Aquí hay alegría. Los que están en casa están de hurra. Bueno, gracias a Dios por ello, es una bendición. Pero quiero decirles, hermanos, vamos a seguir los protocolos, vamos a organizarnos. Nuestro templo tiene una capacidad para 400 personas, pero ahora con el distanciamiento social solo tenemos capacidad para 100 personas. Así que quiero invitarles que vamos a tratar de ser muy cuidadosos con ello. Necesitamos que ustedes nos ayuden también, hermanos, y que podamos cumplir este propósito. Para todos, que Dios les bendiga, y tendremos la oportunidad de mirarnos con algunos hermanos que no nos hemos visto en estos 2 meses, o al menos yo no les he visto. Pero qué bueno, hermanos, que vamos a tener la oportunidad de volvernos a acercar, saludar, mirarnos y saludarnos como hermanos. Gloria al nombre de Jesús, guardando un poquito la distancia, sí, porque así lo exigen, y debemos de ser cuidadosos con los requerimientos. Hermanos, para todos muchas bendiciones, y esta tarde nos veremos en el culto unidos con una iglesia en Cartagena, Colombia. Vamos a estar con ellos también, así que nos vemos en las horas de la tarde con la ayuda del Señor. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Bueno, gracias, hermanos, pero hoy les voy a